Gracias por acompañarnos, amigos, para otra edición de EWTN Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve. Hoy tenemos mucha información para ustedes. Estos son los titulares. Organizaciones católicas asisten a los afectados por el huracán María y damnificados del terremoto en México. El Papa Francisco pide abolir armas nucleares. Santo Padre promueve campaña pro inmigrantes de Cáritas Internacional. Iniciamos el programa contándoles que ante la destrucción que dejó el huracán María en su paso por Puerto Rico, diversos organismos católicos de ayuda humanitaria lanzaron campañas para recaudar donaciones y ayudar a los afectados por el desastre. A través de su cuenta en Facebook, Cáritas Puerto Rico informó que acudieron a las zonas afectadas de la isla para llevar ayuda humanitaria y encontraron varios hogares completamente destruidos con muchas familias sin nada. Ante esto, Cáritas expresó que es el momento para hacer signos vivos del amor y la misericordia de Dios frente a tanta desolación que se vive en el país. Una situación difícil, pero la vamos a superar. Por su parte, Cáritas Venezuela difundió en Twitter 2 cuentas de banco para que los fieles depositen la ayuda económica destinada a Puerto Rico. Por otro lado, los obispos católicos de Estados Unidos exhortaron a los fieles a ser solidarios en este momento de necesidad con los hermanos golpeados repetidamente por los sucesivos huracanes. Como se sabe, el huracán María afectó Puerto Rico el 20 de septiembre, alcanzando una categoría 4 y dejando a la isla sin electricidad, así como escasez de agua potable y suministros médicos. En su paso por el Caribe, el desastre natural dejó más de 40 personas fallecidas, de las cuales 16 son de Puerto Rico. Por otro lado, tras el terremoto del pasado 19 de septiembre de 7.1 grados que azotó varias regiones de México, causando la muerte de más de 300 personas y dejando miles de damnificados, las comunidades católicas mexicanas han salido al encuentro para asistir a los afectados del sismo. Para conocer con mayor detalle sobre los trabajos de ayuda que se llevan a cabo, estamos enlazados vía Skype con la hermana Gloria del Socorro Rodríguez, miembro de la comunidad misionera Servidoras de la Palabra. Hermana Gloria, bienvenida a EWTN Noticias. Hola, me da mucha alegría poder compartir con ustedes un poco de lo que estamos viviendo aquí en México para que podamos concientizar, saber que todos somos parte de la familia de Dios y todos como hermanos debemos ayudarnos. Hermana, ¿cuál es la ayuda concreta que su comunidad está dando a los afectados por el terremoto y en qué lugares se encuentran? Gracias a Dios, la comunidad de las misioneras servidoras de la palabra, junto con los hermanos, porque también tenemos la rama varonil de misioneros servidores de la palabra, estamos colaborando prácticamente en todas las regiones donde ha habido siniestros, especialmente por los 2 sismos que hubo aquí en México, tanto en Oaxaca, Chiapas, Morelos, aquí en la Ciudad de México y también en la parte de Puebla. Gracias a Dios somos una comunidad grande, relativamente, que nos hemos dado a la tarea en las diferentes regiones de asistir y estar con la gente en este momento tan especial en cuanto a grado de dificultad. Hermana, ¿y qué hace falta para seguir apoyando a los damnificados? Lo que más hace falta es estar con ellos, ser una iglesia, porque todo bautizado es iglesia, ser una iglesia que esté al lado de las personas, trabajando con ellos, cocinando con ellos, oyendo sus historias, rezando con ellos, porque el ser humano necesita no solo lo material, sino también necesita el alimento espiritual. El hecho de visitar casa por casa y poder rezar con ellos, poder escucharlos, es también un alimento esencial que ellos están necesitando también en este momento. Por último, hermana, ¿cómo responden los vecinos al llamado de solidaridad? Bueno, la verdad es muy gratificante, muy bello, inclusive muy esperanzador, poder ver a tantos jóvenes, sobre todo, que han respondido a esta necesidad. Jóvenes de todas las creencias, de todos los trabajos, universidades, jóvenes que están llamando y haciendo sus colectas de víveres, de alimentos, de servicios. Realmente hay una movilización muy bella en donde se están solidarizando para poder ayudar a toda esta gente. Nosotros lo que hacemos realmente es un granito de arena, es poner lo que nos corresponde, es ir al encuentro de aquel que lo necesita y de verdad que el servicio es un privilegio, es una bendición poder servir al hermano, poder ir a su encuentro. Entonces, lo lógico sería que todos nos solidarizáramos con esta situación.
Muchas gracias, hermana, por lo que nos ha contado. Que Dios les siga dando a todas ustedes la fortaleza que necesitan en este momento y cuenten con nuestras oraciones. Gracias, las necesitamos y agradezco mucho este espacio para poder compartir y les seguimos invitando a que continúen ayudando en esta necesidad a nuestro país, pero también a tantos otros países que también están en este momento con situaciones graves debido a huracanes, a terremotos, a otras situaciones que requieren también de nuestra ayuda. El buen ejemplo arrastra, y si es con hábito religioso arrastra más, diría yo. Qué alegría ver estas hermanas dando lo mejor de sí en situaciones en las que ellas también aportan su vida consagrada. Por lo tanto, es ayuda con oración. Así es, Eddie, y este testimonio arrastra para que muchas personas también puedan ser solidarias, tanto en el caso concreto de México como con el huracán María en Puerto Rico. Todos tenemos que unirnos a esta ola de solidaridad. Nosotros desde acá podemos unirnos con nuestras oraciones. En otras noticias, en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el secretario pontificio para las relaciones con los estados, Monseñor Paul Richard Gallagher, hizo un llamado para generar un ambiente de confianza y frenar la carrera armamentista en el mundo. El pasado lunes 25 de septiembre en Nueva York, Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario del Vaticano para las relaciones con los estados, intervino en la ONU, donde expresó la postura de la Santa Sede frente a los conflictos que preocupan al mundo, especialmente la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte, y pidió dar un paso atrás en la actual carrera armamentista. Un ambiente de confianza es requerido con urgencia. Todos los países deberían dar un decisivo y urgente paso atrás frente a la actual escalada de preparativos militares. Los países más grandes y aquellos que tienen una fuerte tradición de respeto a los derechos humanos deberían ser los primeros en desarrollar generosas acciones de pacificación. Asimismo, Monseñor Gallagher hizo un llamado a implementar nuevamente tratados bilaterales de no proliferación de armas nucleares. Desafortunadamente, la proliferación de armas nucleares aumenta las tensiones internacionales, como se observa en la península coreana. La historia nos ha demostrado que los tratados regionales y bilaterales de no proliferación de armas nucleares han sido eficaces al establecer regiones enteras libres de estas armas. En ese sentido, parece más urgente invertir en la construcción de aquellas circunstancias que faciliten la creación de nuevos tratados bilaterales y regionales. Ante las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, el Papa Francisco pidió aplicar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares de la ONU para abolir las armas nucleares en el mundo. A través de su cuenta en Twitter, el Papa Francisco manifestó la necesidad de trabajar por un mundo sin armas nucleares, aplicando el Tratado de No Proliferación, adoptado por la ONU en marzo de 2017 para abolir dichos instrumentos de muerte. La petición del pontífice se produce en un momento de alta tensión, donde Corea del Norte mantiene un desafío contra la comunidad internacional y ha amenazado con atacar a Estados Unidos empleando armas nucleares de destrucción masiva. En las últimas semanas, el ejército norcoreano lanzó varios misiles intercontinentales que sobrevolaron el espacio aéreo de Corea del Sur y Japón para precipitarse en el Océano Pacífico. Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contestó a las amenazas norcoreanas, asegurando que si se produjera cualquier ataque contra territorio estadounidense, sometería a Corea del Norte a una destrucción total. Cabe resaltar que la Santa Sede se ha comprometido con el proceso de disensión y no proliferación nuclear y puso sus recursos diplomáticos al servicio de una reducción de la tensión entre las potencias nucleares. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Roma, Álvaro de Juana, quien nos tiene más noticias del Vaticano. Adelante, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Desde Roma, compañeros. Bueno, pues vamos a comenzar con una pregunta que os lanzo a vosotros y también a nuestros espectadores. ¿Te sientes triste o desesperanzado? A esta cuestión ha intentado darle respuesta el Papa Francisco en la catequesis en la audiencia general. El pontífice recordó que Dios nos ha creado para la alegría y la felicidad y no para que nos quedemos en pensamientos melancólicos que nos roban la esperanza. Cuando nuestras fuerzas parezcan flaquear y la batalla contra la angustia sea particularmente dura, podemos siempre recurrir al nombre de Jesús. Podemos repetir la oración simple de la que encontramos huellas en el Evangelio y que se convirtió en el centro de tantas tradiciones espirituales cristianas. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por otro lado, el Papa afirmó que la esperanza es la que mantiene en pie la vida, la protege, la custodia y la hace crecer,
e incluso dijo que si los hombres no hubiesen cultivado nunca la esperanza, si no se hubiesen aferrado a esta virtud, no hubiesen salido jamás de las cavernas y no hubieran dejado huella en la historia del mundo. Y nos vamos ahora hasta la entrega de unos nuevos galardones aquí en el Vaticano, los premios Razón Abierta, que quieren tender puentes entre ciencia y fe. La Fundación Pontificia Joseph Ratzinger y la Universidad Católica de España Francisco de Vitoria han sido los encargados de poner en marcha estos premios. Bajo la inspiración del pensamiento de Benedicto XVI, son un nuevo instrumento de diálogo entre la Iglesia y la cultura moderna. Qué interesante lo que nos dices, Álvaro, qué importante que se promueva por todos los medios, también con este premio Ratzinger, la obra, el pensamiento de este gran servidor de la verdad y de la Iglesia, que eligió como lema de su pontificado, cooperador de la verdad. Así es, Eddie, muy interesante. Y Álvaro, también sabemos que en la rueda de prensa se habló sobre las universidades católicas, ¿esto es cierto? Sí, de hecho hemos hablado con el rector de esta universidad española, Francisco de Vitoria, con Daniel Sada, y nos ha contado esto. Pues yo creo que lo que tiene que hacer la universidad en su labor evangelizadora es hacerlo al modo propio, y el modo propio es creando y enseñando una ciencia y preparando para profesiones que estén en las que subyazca una cosmovisión cristiana. Y para eso la única forma es pensar las propias ciencias desde esa razón abierta que proponen los premios y que quiere a la que nos provoca el cardenal Ratzinger. Y la propuesta precisamente del Papa Benedicto es que usen la razón de un modo abierto, ensanchando los horizontes de la razón, para que lo que estudian, el derecho, la economía, la medicina, no lo estudien como una ciencia aislada, sino una ciencia abierta a responder las preguntas últimas, y para eso se necesita la teología y la filosofía. Por eso esta invitación a poner en contacto las disciplinas particulares con filosofía y teología. Y por el momento esto es todo desde aquí, desde Roma. Seguimos trabajando en nuevas noticias. Informó para EWTN Noticias Álvaro de Juana. Gracias, Álvaro, por la información. En otros ámbitos, acoger a los inmigrantes con los brazos abiertos es el mensaje que dio el Papa Francisco al final de la audiencia general del miércoles con motivo del lanzamiento de la nueva campaña de Cáritas llamada Compartiendo el Viaje. Tras su más reciente audiencia general, el Papa Francisco promovió la nueva campaña de Cáritas Internacional llamada Comparte el Viaje, la cual tiene como objetivo sostener a las familias obligadas a migrar en búsqueda de un mejor futuro. De esta manera, el pontífice motivó a apoyar esta loable iniciativa como signo de solidaridad con aquellas personas necesitadas. El Papa también aprovechó para agradecer a los representantes de Cáritas que participaron en la audiencia y dio la bienvenida a los migrantes y refugiados que junto con Cáritas Italiana y otras organizaciones católicas son signo de una iglesia que busca ser abierta, inclusiva y acogedora. Sono pronte a un abrazo. Ustedes, miembros de Cáritas, nos recuerdan que Cristo mismo nos pide acoger a nuestros hermanos y hermanas, migrantes y refugiados, con los brazos abiertos. ¿Cómo? Con los brazos bien abiertos. Precisamente cuando los brazos están abiertos, están listos para un abrazo sincero, afectuoso y envolvente, como esta columnata en la plaza de San Pedro, que representa a la Iglesia Madre, que abraza a todos en el compartir del viaje común. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispo chileno afirma que el gobierno ha sido instrumento de colonización ideológica del país. Piden a guerrilleros en Colombia que el proceso de paz sea creíble. Músico católico Martín Valverde agradece oraciones por su hijo Pablo. Ya regresamos con más en EWTN Noticias. Continuamos con más información. El obispo de Villarrica, en el sur de Chile, Monseñor Francisco Javier Stegmeyer, manifestó que el país corre el peligro de ser nuevamente una colonia de las potencias europeas, debido a la ideología de género que avanza a través de materias como la educación, la familia y la vida. En su columna semanal, Monseñor Stegmeyer, obispo de Villarrica del sur de Chile, manifestó que existe una colonización ideológica propiciada especialmente por las Naciones Unidas y la Unión Europea, mediante proyectos educativos y legislativos. En ese sentido, señaló que Chile es un ejemplo de esto con la reforma educativa, la ley del aborto y el envío al Parlamento de la ley de matrimonio homosexual.
Ante esto, Monseñor Stegmeyer denunció que el actual gobierno es el principal instrumento de esta colonización ideológica, que busca llevar a los chilenos a pensar según los esquemas mentales de una Europa descristianizada y atea. El obispo de Villarrica enfatizó que la defensa del matrimonio entre un hombre y una mujer se encuentra en el respeto hacia las personas con tendencia homosexual y evitando toda discriminación injusta. Sin embargo, no se puede equiparar el único matrimonio verdadero con uniones de cualquier otro tipo. Por ello, el prelado puntualizó que se tiene que enfrentar esta arremetida de la ideología de género contrarrestándola con la verdad de la persona humana creada por Dios, el hombre y la mujer. Los obispos de Ecuador pidieron al gobierno del presidente del país, Lenín Moreno, defender la vida y la familia y descartar la ideología de género en la currícula educativa y en la reforma de salud. En una carta firmada a mediados de septiembre, los obispos ecuatorianos y los miembros del movimiento Vida y Familia pidieron al gobierno del país que se respete la identidad sexual y natural de hombres y mujeres como expresión objetiva de la dignidad inherente a la familia humana. La carta responde a la reforma al Código Orgánico de Salud que actualmente se discute en la Asamblea Nacional. Según indica el proyecto, en el capítulo Salud Sexual y Salud Reproductiva, se permitirá el uso de vientres de alquiler y otras formas de reproducción asistida. También consideraría a los abortos diferidos, incompletos y en curso como emergencias obstétricas. Por otro lado, el texto de los obispos también es una reacción al proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, planteado por el presidente Moreno en agosto de este año, ya que esta propuesta legislativa señala que la persona puede identificarse con un género que puede o no corresponder con la fisiología o su sexo al nacer. Este último proyecto será discutido en octubre en la Asamblea Nacional. Frente a esto, los prelados recordaron que se debe proteger la vida desde la concepción, la familia natural y el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación para sus hijos, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que se manifiestan en la vivencia efectiva de la vasta mayoría de los ecuatorianos, así como en la Constitución de la República. En estos días, los obispos ecuatorianos fueron recibidos por el Papa Francisco con motivo de su visita ad limina. En declaraciones a Radio Vaticana, el secretario general de la Conferencia Episcopal de Ecuador y obispo castrense en ese país, Monseñor Cova Galarza, contó que el Papa les insistió en que como iglesia latinoamericana se encuentran en la gran misión y por eso les toca seguir esforzándose. En ese sentido, el prelado señaló que este tiempo fue bueno para revisar sus planes pastorales y volverlos a reestructurar, siempre en la línea de respeto a la identidad del pueblo ecuatoriano. El arzobispo de La Plata, en Argentina, Monseñor Héctor Aguer, ordenó que en los colegios dependientes del arzobispado y los pertenecientes a congregaciones religiosas se observen con toda fidelidad y diligencia las orientaciones de la Iglesia. Luego de notar que periódicamente llegan al Arzobispado de La Plata quejas respecto a la transmisión de cuestiones esenciales en diversas asignaturas educativas, el arzobispo del lugar, Monseñor Héctor Aguer, emitió un decreto sobre la educación en los colegios católicos. En él se establece que la enseñanza religiosa escolar y la catequesis deben tener como referencia doctrinal obligatoria el catecismo de la Iglesia Católica. Además, se deberá ayudar a los estudiantes a advertir los errores y comportamientos desordenados que se difunden en la cultura vigente, para evitar incurrir en ellos. Por ello, el prelado prohibió expresamente recurrir como fuente de inspiración a la teoría de género, ya que ésta pretende negar las diferencias biológicas entre el varón y la mujer. Todo esto con el fin de que los alumnos puedan discernir rectamente. Monseñor Aguer encomendó la inspección permanente de este decreto a la Junta Regional de Educación Católica y expresó su deseo de que los educadores y formadores cumplan con estas disposiciones con sinceridad, prudencia y caridad. El obispo de Arauca, en Colombia, Monseñor Jaime Muñoz Pedraza, exhortó a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional a trabajar por el proceso de paz que han emprendido con el gobierno del país. El obispo de Arauca, en Colombia, Monseñor Jaime Muñoz Pedrosa, hizo un llamado a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional para hacer creíble el proceso de paz que se ha iniciado con el gobierno del país. Además, exhortó al grupo guerrillero y al gobierno a continuar con el cese al fuego que se concretó el pasado 4 de septiembre, 2 días antes de la llegada del Papa Francisco a Colombia. En ese sentido, Monseñor Muñoz afirmó que era un primer paso, tal vez por ahora un paso corto, pero que es un camino a la meta definitiva. Por ello, el prelado subrayó que hay que respetar la vida de todo ser humano, como decía Pablo VI, ya que cada hombre es responsable de la vida de todos. Monseñor Muñoz Pedrosa dirige actualmente la diócesis de Arauca, donde anteriormente fue obispo Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve,
beatificado el 8 de septiembre por el Santo Padre y que a los 73 años fue secuestrado y asesinado por el Ejército de Liberación Nacional. La paz se construye con acciones concretas, más allá de declaraciones. Los compromisos en pos de la paz son sagrados, diría yo. Así es, Eddie, pues para todo el pueblo colombiano es muy importante esta paz, esta esperanza que tienen en conseguir finalmente la paz. Así que este cese al fuego que ha dado el ELN desde antes que llegara el Papa Francisco es un primer paso, como lo dijo Monseñor, para que se pueda llegar a esa paz concreta. Una interesante iniciativa de oración se está organizando en Venezuela, donde miles de niños rezarán a la Virgen María por la paz de su país y del mundo. En Venezuela, 1 millón de niños rezarán el rosario por la unión y la paz del mundo los días 18, 21 y 22 de octubre. Esta iniciativa surgió hace 12 años y ha sido replicada en muchos países de América Latina, Europa y Medio Oriente. La coordinadora a cargo del rosario, Ayeyla Bello Conde, aseguró que el objetivo de esta jornada es llegar a escuelas, parroquias, hospitales, teniendo el Santo Rosario como una iniciativa de oración para niños. Por otro lado, la coordinadora contó a la Conferencia Episcopal Venezolana que esta iniciativa surgió un 18 de octubre de 2004, mientras un grupo de laicos rezaba el rosario con algunos niños. Es así que aquel día quedó como una fecha emblemática. Más adelante, las personas que hicieron el cenáculo decían que San Pío de Pietrelcina había dicho que si millones de niños rezaran el rosario, muchas bendiciones se derramarían en la tierra. Si desea conocer más sobre esta jornada de oración, puede ingresar a la página de Facebook 1 millón de niños rezando. En Venezuela se llevó a cabo la ordenación episcopal del nuevo obispo para la diócesis de Guayana, Monseñor Elisandro Terán. En el mes de julio, el Papa Francisco nombró al padre Elisandro Terán como nuevo obispo de la diócesis de Ciudad de Guayana, en Venezuela, y el sábado 23 de septiembre se llevó a cabo la ordenación episcopal del presbítero con una solemne celebración eucarística en la parroquia San Alfonso María Ligorio, santuario de la Virgen de Coromoto en Caracas. La misa fue presidida por el cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida, y contó con la presencia del nuncio apostólico Monseñor Aldo Giordano, así como de 21 obispos de las distintas diócesis del país. Durante la acción de gracias, al término de la celebración, el nuevo prelado expresó su deseo de trabajar en la pastoral, citando a San Agustín, quien decía: «No quiero salvarme solo, sino con ustedes». Asimismo, Monseñor Terán aseguró que va a su diócesis, que está consagrada a la Inmaculada Concepción, con gran ánimo, mucha alegría y ganas de trabajar. En este sentido, pidió a los fieles que le enseñen a amar a Guayana. El ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú informó que la visita del Papa Francisco en enero del 2018 generará un impacto económico superior a los 88 millones de dólares. En declaraciones a la prensa, el ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Eduardo Ferreiros, afirmó que la llegada del Papa Francisco a este país del 18 al 21 de enero próximo será un evento que generará un importante incremento de visitas en las 3 ciudades peruanas incluidas en el viaje. La cifra fue sustentada en el precio de los pasajes, hospedajes, alimentación y compra de souvenirs que realizarán los 816.000 turistas que se prevé lleguen a las ciudades de Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. El ministro peruano sostuvo que en la capital peruana se recibirán más de 500.000 personas, en Puerto Maldonado cerca de 76.000 visitantes y en Trujillo más de 216.000 turistas. La mayor parte de visitantes llegarán de otras regiones del país. Por su parte, el estudio realizado por el Observatorio Turístico del Perú de la Universidad San Martín de Porres dio a conocer que la visita del Santo Padre a este país sudamericano provocaría la movilización de 350.000 turistas nacionales y extranjeros y se generaría una recaudación total de 180 millones de dólares para el sector turismo. El conocido músico católico Martín Valverde agradeció a todos sus seguidores y amigos las oraciones por él, su familia y su hijo Pablo, quien después de 6 meses del accidente automovilístico que sufrieron, ya está en casa. El cantautor católico Martín Valverde publicó en su cuenta de Facebook y Twitter que su hijo Pablo ya se encuentra en casa y agradeció a todos por sus oraciones y cariño. El conocido músico hizo este anuncio después de comunicar que su hijo Pablo iba a ser sometido a una nueva cirugía el pasado 13 de septiembre. Como se recuerda, Martín, su esposa Lizzie Watson y su hijo Jorge Pablo, que sufre de parálisis cerebral, sufrieron un accidente automovilístico en Guadalajara, México, el 27 de marzo de este año. Desde entonces, Valverde ha publicado en sus cuentas oficiales de redes sociales diversas informaciones sobre su proceso de recuperación.
El más afectado por el accidente fue Pablo, quien debió quedarse aproximadamente un mes y medio internado en el hospital. Sin embargo, tras su última operación tuvo unos días más de recuperación y ahora ya descansa en casa. A raíz que el ex auditor general del Vaticano denunciara que fue obligado a dimitir de sus responsabilidades bajo amenaza de arresto, la Santa Sede indicó que el antiguo revisor se extralimitó en sus funciones al investigar la vida privada de exponentes del Vaticano. A través de un comunicado difundido por la Sala de Prensa de la Santa Sede, se informó que la oficina del ex auditor general del Vaticano, Libero Milone, se extralimitó en sus competencias al encargar ilegalmente a una sociedad externa la investigación de la vida privada de diversos exponentes de la Santa Sede. Me reuní con Monseñor Giovanni Angelo Vecchio, sustituto de la Secretaría de Estado Vaticano, el 19 de junio, para discutir los contratos de mis colaboradores, y me sorprendió cuando me informó que la relación de confianza entre el Santo Padre y yo se había roto por realizar actividades fuera de mi competencia, y me pidió que renunciara. Esta noticia se hizo pública luego de que Libero Milone denunciara su salida en una entrevista realizada el domingo 24 de septiembre, donde el ex auditor aseguró que no dimitió de forma voluntaria, sino que lo amenazaron con arrestarlo si no lo hacía. Me amenazaron con arrestarme y eso fue inaceptable para mí, así que les dije que me iba y presenté mi renuncia. Sin embargo, la Santa Sede negó estas declaraciones en su comunicado y mostró sorpresa y pesar. Libero Milone ejerció el cargo de auditor general del Vaticano desde el momento de su creación en febrero del 2014 hasta su dimisión el 20 de junio de 2017. Su tarea era la de auditar las cuentas de los dicasterios de la Curia Vaticana y otras instituciones dependientes de la Santa Sede y del Estado Vaticano. Esto es todo por hoy, amigos en EWTN Noticias. Que tengan un lindo mes de octubre. Así es, amigos, saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto.